Muy bien, hermanos. Otra vez les pido disculpas por no andar la corbata, pero sigo con problemas de la garganta. Estoy tomando un medicamento para eliminarlo, pero todavía me está molestando. Nosotros estamos viendo en el capítulo 3 de nuestra Biblia. Ya estudiamos algo de la iglesia de Sardis, versículo 1 al versículo 6. Y ahora en el versículo 7 vamos a comenzar el estudio de la carta a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia fue la iglesia fiel. Yo quisiera enseñarles algo. Algunos de ustedes hablan inglés también y pueden leer inglés. Aquí tengo la palabra fiel. Los individuos o el individuo que es fiel es conocido como una persona faithful en inglés, ¿ok? Pero es casi como que lleno de fe, full of faith, lleno de fe. Hermanos, la iglesia de Filadelfia fue la iglesia fiel y nosotros debemos esforzarnos, tener el gran propósito de ser fiel también al Señor. Ahora, aunque al leer esto vamos a ver que el Señor no los regaña o no los reprende, no hay iglesia perfecta. Un pastor mencionó que unas veces unos jóvenes predicadores preguntaban, ¿conoce o sabes de una iglesia que no tiene ningún problema? Bueno, sinceramente, hermano, no podemos decir que hay una iglesia que tiene ningún problema, porque las iglesias se componen de personas imperfectas. Nosotros, aunque salvos, somos personas pecadores, tenemos la naturaleza pecaminosa todavía. Esa naturaleza no se ha eliminado, se eliminará en el arrebatamiento, pero por lo pronto tenemos la posibilidad de pecar y de violar los principios bíblicos. La iglesia debe verse no como una cosa perfecta, aunque es del Señor y Él nos ha dado la justicia perfecta, pero es mejor ver la iglesia como un tipo de clínica para las personas que reconocen que tienen problemas. Y primero, el problema mayor es el problema del pecado, pero Cristo murió para salvarnos del pecado. Él tiene poder para perdonar el pecado y borrar uh, nuestros pecados. Amo a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Sí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ah, Aunque esta iglesia fue conocida como o es conocida como la iglesia fiel, una iglesia llena de fe, la iglesia tenía sus imperfecciones. Sin embargo, el Señor los comienda por su fidelidad y lealtad a Él. Esta y la de Esmirna fueron las únicas dos iglesias de los 7 que no recibieron reprensión. Eso sí es interesante, hermanos. Sirvieron a ellos, los de Filadelfia, obedientemente y adoraron al Señor. Pueden ser un buen ejemplo para las iglesias de hoy. Así que es por eso que es tan importante que demos
tanto detalle que podamos en cuanto a estas iglesias, especialmente la iglesia de Filadelfia y de Esmirna. Ahora debemos ver la escritura. Miren conmigo capítulo 3, versículo 7 de la Biblia. Pueden abrir sus apuntes y su cuaderno para apuntar algunos detalles, pero comencemos a leer, por favor. Ustedes pueden seguir con la vista. Versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. El Señor en cada carta tiene una manera específica de presentarse. A los de Filadelfia, él comienza por decir, soy el santo. Ahora, el hecho de que dice el santo es una reflexión en cuanto al carácter del Señor. En el Antiguo Testamento, la expresión santo y verdadero, como aquí en este versículo, uh, era un título que se usaba para Dios. Ahora sigamos leyendo aquí el santo, santo con una santidad completa. Dice el verdadero, y hermanos, ¿quién puede ser más genuino que el Señor? ¿Quién puede decir que es la verdad? Él lo dice en Juan 14. Ahora dice también el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Debemos reconocer, hermanos, que este título es algo especial para la iglesia de Filadelfia. Es importante reconocer su santidad, el hecho de que Él es verdadero y que Él también tiene la llave de David, el rey David de los tiempos antiguos. Y el hecho de que Él, el Señor, abre y ninguno cierra y cierra y ninguno puede abrir. Ahora, esta es una descripción exclusiva del Señor para la iglesia de Filadelfia. Primero, vamos a decir, hermanos, y reconocer que el título o la presentación de sí mismo como el santo, eso equivale a decir yo soy Dios. Y hermanos, vamos a tomar lugar para abrir a Segundo Reyes, y quiero que vayan conmigo, por favor, a Segundo Reyes. Recuerdo bien un misionero que estuvo apenas aprendiendo el español y una vez él anunció Segundo Reyes en vez de Segundo Reyes. Pero nosotros vamos a ver Segundo Reyes, capítulo 19, el versículo 22. Aquí en el Antiguo Testamento dice, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel, el mismo Señor Jehová. Ahora vayan también al Salmo 71, el Salmo 71, y aquí el versículo 22 también. Salmo 71, el versículo también 22. Dice asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Así que cuando el Señor Jesús usa aquí en Apocalipsis 3:7 la expresión o la presentación de sí mismo como el Santo, Él está diciendo sencillamente, yo soy Dios. Hermanos, hay un versículo más que quiero que anoten
por favor, de buscar Isaías o anotar por lo menos el pasaje, Isaías 6, y vamos a leer los primeros 3 versículos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Si hay algo que impide que usted tenga un conocimiento estrecho y comunión íntima con el Señor, debe buscar eliminar ese algo. Parece que casi dice Isaías que cuando murió el rey Usías, él sí pudo ver entonces al Señor. Dice, sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Versículo 3, hermanos, especialmente pueden subrayarlo o anotarlo. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. A esos serafines que son creados por el Señor, tenían alas para cubrir sus ojos, sus pies y también para volar. Así que estamos cuando vemos aquí en este versículo, dice el santo, reconocemos la deidad del Señor Jesucristo. Hermano, varias veces hemos visto en estas cartas lo de la santidad del Señor Jesucristo y el hecho de que Él es igual en esencia a Dios, a Padre y Espíritu Santo. Son unos tres, pero es un Dios no más. Ahora, nadie lo puede humanamente explicarlo. ¿Cómo puede ser? No importa cómo puede ser, lo importante es que nosotros aceptemos el testimonio de la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, es la verdad. Entonces, aunque no entienda yo exactamente cómo puede ser así, sé que la Biblia presenta la verdad de que Cristo es Dios. Ahora, podríamos comparar eso con un versículo, estamos otra vez en Apocalipsis 3, pero miren el versículo 8 de capítulo 4. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, serafines a lo mejor, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir que Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, Cristo es Dios. Su santidad significa que Él está totalmente separado del pecado. Y la verdad es que el Señor está sin tacha, inmaculado, se puede decir. Es el título mesiánico para Cristo. Miren Marcos 1, Marcos 1. Y hermanos, vale la pena comparar versículos con versículos. Y en Marcos capítulo 1, el versículo 24 dice de esta forma, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Un demonio pudo reconocer al Señor Jesucristo, ya que estamos con la Biblia abierta. Veamos, por favor, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, y vamos a ver el versículo 14. Aquí tenemos el testimonio de Pedro.
Dice, mas vosotros, hablando a los judíos, dice, al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y versículo 15, aquí de Hechos 3, dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Qué tremendo, hermano. El Señor, por medio de Pedro, dijo directamente a los judíos que crucificaron al Señor que ellos habían matado al santo. Le negaron. Hermanos, ¿qué va a pasar cuando Él venga en su segunda venida? No el arrebatamiento, pero en su segunda venida, hasta poner sus pies en el monte de Olivo. eh, y aún los que le crucificaron le van a reconocer. Ahora, en la pequeña epístola de Primera de Pedro, por favor, de ver conmigo Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, ajá, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, es una admonición confirmando la deidad de Cristo, pero es una amonestación de que nosotros debemos ser santo también como Él es santo. Ahora, el santo habla bien de esta iglesia de Filadelfia. Cuando leemos el mensaje total de esta carta, el Señor Santo, verdadero, habla bien en cuanto a esta iglesia. Perdón, hermanos. Otra vez veamos el versículo 7 aquí en Apocalipsis 3, porque Él es santo, pero es el verdadero también. Esa palabra en el griego significa, y hermanos recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito por estos hombres movidos por el Señor. Perdón, hermanos, por esa tos. Pero esta palabra en el griego significa genuino, auténtico y real. Así es el Señor. Usted dice, hermano Green, nosotros creemos eso. Pero hermanos, al estudiar la escritura debemos reconocer que podemos hasta usar estos versículos para testificar a personas que niegan al Señor, que no le han reconocido como la verdad y la vida, el único camino. Así que por eso vale la pena ver específicamente el significado de estas palabras y porque Cristo se presenta como el verdadero. Juan 14:6. Él es el camino. El artículo es Él. No hay varios caminos al cielo. No hay varias maneras de salvarnos. Hay un camino y es Él. No hay otra persona, dice Pedro en Hechos 4:12. En ningún otro nombre hay en que podemos ser salvos, hermanos. Solo el nombre de Jesucristo. Eso elimina los nombres de otras personas para que seamos salvos. Ahora, esto está en contraste porque en este mundo tenemos lo falso, tenemos lo pervertido y el error, pero Cristo es el verdadero, Él es verdaderamente Dios. La llave de David que se menciona aquí, porque él después de pronunciarse el santo y el verdadero, ¿qué es lo que él hace?
hermanos, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, etcétera. La llave de David equivale a autoridad. Cuando uno tiene la llave, tiene autoridad. Y el oficio mesiánico es de Cristo Jesús. Fue profetizado su ministerio como Mesías de Israel. Él se presentó como el Mesías para ellos, pero le rechazaron. Él tiene control. Mira el versículo 18 del capítulo 1 aquí. Y él que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él tiene la autoridad. Hermanos, el Señor tiene el control en cuanto a la salvación, en cuanto a el destino eterno, el destino final de las personas. Vamos a leer en Isaías otra vez. Voy a pedirles que vayan conmigo a Isaías 22 o que anoten para verlo más adelante. eh, Capítulo 22, el versículo 22. Dice de esta manera, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Está hablando y dice, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Ahora, hermanos, el Señor está hablando del Mesías. Volvamos otra vez. Ah, la expresión se usa en este pasaje de Isaías de Eliakim, que fue mayordomo y el primer ministro del rey de Israel. Él controlaba el acceso al rey. En otras palabras, él tenía la llave de David y él sí pudo abrir y cerrar para que uno tuviera acceso al rey de Israel. Pero Cristo tiene la llave de David que le da control y autoridad. Ahora voy a adelantarme. Sigamos viendo esto en el capítulo 3, versículo 7, la presentación del Señor. Él abre y cierra. Él es omnipotente, característica de Dios. Nadie tiene más poder que el Señor Jesucristo. Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. Él siempre tiene menos poder que el mismo Señor Jesucristo. Él es soberano, Cristo es soberano sobre su iglesia. Hermanos, Él toma decisiones. Él abre puertas para darnos oportunidades de servicio, de evangelismo, etcétera. Pero si la puerta no está abierta, es porque el Señor ha tomado la decisión de cerrar cierta puerta. Cuando Él cierra, nadie entra. Cuando Él abre, nadie puede cerrar la puerta. Él es soberano sobre su iglesia. Otra vez, es importante que nosotros entendamos. Nada nos sucede si no lo permite el Señor. Él no es origen, hermanos, de muchas cosas. El pecado y la naturaleza pecaminosa y el diablo son originarios en el sentido de que muchas cosas tienen su origen en la maldad, pero el Señor tiene que permitirlo. Job en el Antiguo Testamento es un buen ejemplo. El Señor le dijo, hasta este punto le puedes tocar. El Señor también está cuidando de nosotros. Qué gozo para los de Filadelfia saber que era el santo que les hablaba, el verdadero que les hablaba, y también, hermanos, que fue el que tenía las llaves de autoridad de David. Ahora, solo voy a tomar otro minuto.
y luego vamos a terminar esta porción del estudio, quizás otros 5 minutos. Se fundó esta iglesia probablemente como las otras iglesias cuando Pablo estuvo en Éfeso. Otra vez, hermanos, voy a enfatizar la importancia de un individuo o de unos cuantos individuos y de una iglesia que puede resultar madre de otras iglesias. En verdad es cosa bíblica que las iglesias locales establezcan nuevas iglesias. Es la visión misionera de iglesia local a establecer otra iglesia local que se establece y establece otras iglesias locales. Es por eso que decimos que la iglesia bíblica local es una iglesia que se gobierna según los principios bíblicos que tenemos en el Nuevo Testamento y no solo se gobierna, pero se sostiene. Hermanos, Pablo dice en Filipenses 4:19 que el Señor va a suplir todas nuestras necesidades según a sus riquezas en el cielo, en la gloria. Hermanos, ¿a quién hizo esa promesa? A la iglesia de Filipos, la iglesia que se había entregado a misiones. Si nosotros damos el diezmo y las ofrendas arriba del diezmo y ofrendas pro misiones, hermanos, si tenemos corazón y visión de misiones, el Señor ha prometido suplir nuestras necesidades. Es sumamente importante reconocer el plan que hallamos en Hechos capítulo 14, 21 al 28. Y hermanos, una cosa que dice Pablo allí, Lucas escribió, pero fue lo que hizo el misionero Pablo. Él, después de orar con los líderes de la iglesia establecida en su ministerio allí, él los encomendó a quien los Estados Unidos de Norteamérica no existía, hermanos. Y puede ser que antes de que venga el Señor tampoco exista. Él los encomendó al Señor. Hermanos, es importante tener la fe puesta en el Señor. Bueno, sigamos, ya voy a decir otra cosa, pero hermanos, leyendo Hechos capítulo 19, versículo 10, Pablo estuvo unos 3 años en Éfeso y de ese ministerio de 3 años salieron personas y probablemente algunos de los de allí fueron para establecer esta iglesia también en Filadelfia. Se ha dicho que Ignacio pasó por Filadelfia cuando él iba a su martirio en Roma. Es, no se dice que él fue el pastor, aunque fue fiel al Señor y fue muerto como mártir en Roma, como tantos otros. Pero hermanos, esa iglesia siguió fieles a pesar de la conquista musulmán, porque eso es lo que le sucedió después, pero finalmente la ciudad de Laodicea, digo, de Filadelfia, sucumbió en la mitad del siglo XIV y la iglesia dejó de existir. Es una cosa interesante estudiar las conquistas de los musulmanes y vamos a hablar quizás otro poquito en la próxima lección. El Señor les bendiga ricamente.